comenzamos el sexto y último caso, Sherlock Holmes, un paseo a la luz de la luna. ¡Tadán! Que nos encontraremos. Vale. Aquí tenemos a Holmes, Watson mirando por la ventana, a Toby sentadito ahí Hello, en su Toby. butaca. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Uy, hay un señor ahí en la calle. Mira, hay gente, hay gente. Señor con su... Señora. Vamos a ver la señora. Qué... Qué raro, ¿no? Servicio My diferente. analysis table. It is Bueno. useful for my work. Vamos a ver qué es. A map of London and the Quiero salir. surrounding area. ¡Ey! Espérate que no puedo salir. Ah, sí, la puerta. Que no me deja abrir la puerta. Ahora. Vale. Vamos a la calle de la... ¿Qué es lo que podemos encontrarnos aquí? A ver. ¿Qué son las pistas que tenemos por ahora? A ver, resolver el misterio de Half Moon. ¡Ey! Que te acabo de ver, Sony, ahí conectado. Aquí katana no lleva. Madre mía, le falta la katana. Pero no lleva bastón. Bueno, a ver, resolver el misterio de Half Moon Street, investigar la escena del crimen y hablar con los testigos, interrogar a Leighton y examinar sus pertenencias en Scotland Yard. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? El joven Wiggins de los irregulares de Barker Street busca el consejo de Holmes para un asunto familiar. Su hermano mayor Leighton ha sido arrestado por la policía, acusado de un asesinato doble. Pobre chaval. Y ahí va Sherlock Holmes a echarle una mano, si es que es más buen hombre. Este hombre. Watson, Holmes, como siempre. poor little Wiggins needs our help. Sí. Ah, mira, este hombre estaba ahí delante de mi casa. Pero no me quiero ir. Aquí. A ver que no me pierda. No sé. Qué callejón. Esto me da miedo. ¡Qué música! Oye, Holmes, tienes poca visibilidad, ¿no? Que ven mis ojos de elfo. Por aquí nada. Por aquí... Cena del crimen. Please, gentlemen, leave the scene now. Buenas noches, Orión. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be deceiving. No, las cosas nunca son lo que parecen. Vamos a ver, las víctimas. Who were the victims? The two men here, both shot. The stabbed fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. ¿Testigos? You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. El hombre de chapas. Mr. Turner, Pobre a chaval, gentleman que no who estoy. lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Dios, un Polly Powell. ¡Ah! Una Poe. Dios, una señora ahí que es una Poe. So, Con Constable flores. Marrow, Qué fuerte. I should be delighted to hear Seguro your que es maja. testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground.
When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by 2 police constables. A ver, los Did you disparos. hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Los fuegos What were the artificiales. fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ey, era aniversario de Yes, I Victoria. appear to have lost track of the days. It is May now, of course. O sea, sí, Holmes, ahora mismo estamos en mayo, ¿cierto? Acabando. Venga. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Cada rincón con la ventana del señor Turner. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. La habitación. Constable, your statements have been of great value to me. Muchas gracias, agente. Mr. Holmes, I had no doubt about this case, but now that you are here... ¡Ay, ay! Aquí hay una víctima. Casi la piso, pobre hombre. ¡Ostras! Le han pegado un tiro en toda la cabeza. ¡Wow! The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Baldosas, objeto atascado. Trozo de madera. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. A ver, un trozo de madera. Parece ser... Tiene como una marca ahí. ¿Qué puede ser? Poner los ojos de elfo. Investigar. Ay. Le estoy dando vueltas y no me marca. A ver. ¡Yujú! Y ahora sí. Ahora. Madre mía, es que no me lo marcaba antes. Ahora sí. This shard of wood is quite new. Ya. ¿Qué sigue el trozo de madera? Cabeza. Sí, algunos. Los ojos de elfo. No ven nada más. Por aquí. A ver si herida en la cabeza es lo que acabo de examinar. Es que hay veces que le cuesta, ¿eh? A ver, la sangre no me marca nada. Soy en las ratas. A ver la mano. La mano, los dedos. Los hombros. Botones. Pata. Esta mano. Pues sí, derecho. ¿Qué lleva? Una llave. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Esta es una llave, parece de alguna cosa. Vale, el cuerpo está examinado. Okay. ¡Uy! Aquí está Wiggins. Wiggins, tío. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Aún no lo he visto, chaval. Is he all right? Luego le echo un vistazo a tu hermano. No te preocupes. Ah, mira. No, ese es Watson. Vamos a hablar con este hombre. Con Ryan Turner. Good evening, Mr. Turner. Good evening. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And, well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? A ver la declaración. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, Uy, I no le clearly está heard mirando. 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my Se está nightstand rascando. and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. ¿Había alguien Mr. más? Turner, did you see anyone else in the street?
No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the two shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Vale. Vale. El segundo disparo dice que lo escuchó más alto y por la herida en la cabeza me da la sensación de que le dispararon de una ventana. Desde una ventana. Y sobre todo, bueno, a lo mejor luego se pone a reconstruir escena o algo, no lo sé. Mr. Pero Turner, me da esa what were sensación. your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the half moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. Venga, vamos, esto me gusta a mí. Vamos a verle los mocos a este hombre. No, es broma. Tiene una nariz pronunciada. Tiene patillas, unas orejas. Tiene boca. Ostras, qué fuerte. Tiene ojos. Una mirada como... Es que es un poco escurridizo cuando habla. No miraba a Holmes a la cara. ¡Ah! ¿Es alguien importante? Tiene ahí una medalla, broche, batalla de... ¿Ves? Guerra de Crimea, veterano de guerra, era un veterano. Veterano de guerra. ¡Necesita bastón! Y he encontrado un trozo de madera. Bueno, no voy a... es que ya me parece sospechoso. Le falta un botón. Faltan botones. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Gracias, Mr. Turner, ¿sabes? No se lo va a decir Holmes, se lo digo yo, pero te tengo en mi lista de sospechosos, que lo sepas. Bueno, Wiggins, allá que voy. Ah, mira, me ha salido... A ver... Vista de Turner. El señor Turner afirma que permaneció junto a la ventana hasta que la policía procedente de Whitechapel, High Street, detuvo a Layton. Ventanas oscuras. El agente Marrow se fijó en la ventana del señor Turner mientras corría hacia los cadáveres. No vio a nadie en la ventana que estaba oscura. Aquí hay tema, pero vamos. Declaraciones contradictorias. El señor Turner afirma que él permaneció junto a la ventana de su piso hasta que llegó la policía. No obstante, esto se contradice con la declaración de Marrow. El agente no vio a nadie en la ventana. Porque sería en el momento... A ver, él le disparó desde la ventana y luego bajó a recoger el casquillo, porque al ser un veterano de guerra... A ver, no me voy a adelantar. Un disparo de 180. Vamos a continuar, que me emociona. Me pongo ahí a deducir y... Ya empiezo a meter asesinos por todos lados. Me gusta poner la vista de elfo, por si acaso dentro de alguna cosa. Gon Franklin. Vamos para allá. Ahí hay gente. No puedo ir a ver a la gente. Qué fuerte, no me dejan. Pues voy para acá. Esta señora... ¡Ay, es la Poe! ¡Qué fuerte! La Poe. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Señorita, su declaración. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But Son then, bonitos. all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Vale.
ella vio salir corriendo al chaval porque a lo mejor... Sí. Mrs. Powell, did you Con la hear the pistola, ¿no? gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for Es customers. que el asesino siempre estuvo My ahí en esa thanks to you, calle. Mrs. Powell. Polly Powell... No veo que mienta la señorita. Es una señorita florista que no le interesa mentir. ¿Y para qué va a querer matar a nadie? Este hombre está buscando... Ah, no puedo tampoco hacer nada aquí. No puedo irme. Entonces ahora... Tengo que meterme por aquí. Ah, bueno, vamos a mirar la lista. A ver qué necesitamos más. Vale, resolver el misterio, investigación del crimen, con los testigos, la Leighton, examinar sus pertenencias, hablar con el señor Turner y comprobar la vista desde su piso. Vale, tengo que hacer eso. Me faltaba un testigo. Sí, ahora iré a hablar con tu hermano, chavalote. Esta es la otra víctima que no la he visto. A ver, la otra víctima. He tried to stop the bleeding with his hand. Intento Death parar la was hemorragia. not instant. Si hay algo escondido. Parece que no. He tried to... Intento parar la The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. los pies. ¡Ey! Hola Felipe, buenas noches. Aquí investigando el caso de Sherlock Holmes. A Tiene un tattoo tatuaje. from Westgate Prison. The Cotty must have done some time there. Skate, Verco. La cabeza. A ver. Ay, pobre señor, tiene un pobrecillo. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Que el pobre hombre murió A fairly long valientemente. pole with a forked end. Vale, voy a investigar el piso. A ver qué hay en el piso. La gente. It would ¿Nada? No me va a decir nada. Ah, bueno. ¿Se me deja entrar a su piso? Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime. Is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. ¡Ey! Está That is very contradiciéndose. interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we Oh, might have yes, been hombre. distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Uy, madre mía. Ay, el cojo, pobre cojo. Mr. Turner appears to live very modestly. Una vida humilde, pero voy a investigar su casa, por si acaso. El fuego. ¿Estará quemando algo? Vamos. ¡Ah! Quiero examinar la chimenea. This fire is dying out. It was last tended Hace to una over hora. an Mira, hour ago. mira, mira. Hay cenizas. Papel quemado. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. Tendré que llevármelo a analizar. No sé, a ver si encuentro alguna cosa. Ahí. These words are illegible. Palabras son The papers were ilegibles. thrown into the fire just a short while ago.
¿Por qué tiraron papeles a la chimenea? Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Experto. Vamos a ver. Y hoy tiene una estatua muy bonita, tiene una caja, lana, agua, una parangana. Qué bonito. Examinar las estanterías. A ver, libros. Como siempre, mi vista de elfo, ¿qué es lo que ve? No ve nada. Nada de nada. Vale, a ver. Vamos a berroncharlo todo. Un bastón. Y aquí había algo. Libros. The Vamos books a on this examinarlos. shelf are in a mess. Vale. El bastón. Sí. ¡Ah! Bastón. Si fuera un mago, diría. "Ah", pero no. Mira, mira lo que hay. Colocar el trozo de madera que he encontrado en la perfect escena match. del crimen. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Madre mía, mira que lo sabía. Uy, señor, todo lo que me tiene que explicar. Si es que... Qué fuerte me parece. Me ha engañado, señor, ¿sabe? ¿Qué hacía en la escena del crimen, tan cerca, con su bastón? Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Sí, ¿qué estaba haciendo tan cerca? Estaba cortado. Sí, es que había encontrado en la escena del crimen el trocito de bastón que había... con el que ha coincidido el bastón. Entonces, pero estaba justo al lado del cadáver, así debajo. Entonces, estaba demasiado cerca. Hay man, papel cortado. There are pieces of shredded paper scattered over the table. Tendrá que ver con lo que eso. This kitchen knife is quite sharp. This kitchen knife was used to cut the paper. Vale, ahora vamos a examinar la ventana. A ver, vamos a abrirla. So, De modo that's que the esta es view la vista que el Mr. señor Turner Turner had when he tiene desde la opened the ventana. window. Es que tengo la sensación de que ha podido disparar perfectamente desde aquí, siendo veterano de guerra. No sé, The dead body of Kenneth Butler. es que lo tiene a tiro. Y yo creo que hasta la trayectoria de la bala coincide. Esto me recuerda al CSI, que veo demasiadas películas y series. Policía caso. A ver... No, vamos a ver con esta vista. No me deja. A ver esta vista. Y eventos. Esto me ayuda a visualizar eventos. A ver. Hay que ir a la calle. Deja hacer aún nada. Vale, no he encontrado lo que tengo que encontrar aquí en la ventana. Wiggins, ay, pobre Wiggins, está ahí asomado en la esquina. Madre mía. Pero me clavo todas las series de investigación. Brian Mira, Vercotti's el contorted cadáver corpse. contorsionado de Brian Vercotti. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, Sí. and Leighton Chapman standing over them.
Efectivamente, Watson. Elemental, querido Watson. A ver, ¡ah, espera, espera! ¡Qué secuencia! Tiro algo al cuerpo. El señor estaba cojeando. Dejó el bastón. Dar los papeles con el cuchillo. Abrió la ventana. No, a ver, primero vamos a ordenar las escenas. ¿Qué estaba haciendo? Yo creo que lo primero fue... Esto no va a ser lo último. Aquí. Esta es la primera secuencia. Queda, ¿verdad? Al 1. Sí, se levantó. La segunda secuencia. Abrió la ventana. Dejó. ¡Ah, gracias! ¿Tira algo al fuego? Eso más tarde. Ah, no, ese no es el 2. El 2 sería abrió la ventana. A ver, abrió la ventana. Luego se aproximó al cuello, ¿sabes? Se aproximó al cuerpo. Cogió algo. Y... Por esto lo hizo primero. Dejó el bastón. Yo creo que la primera secuencia va a ser la otra, pero bueno. Dejó el bastón. Cortó los papeles con el cuchillo. No sé por qué, pero... Y tiró algo al fuego. A ver... Sí, uy, pobre ¿puedo adelantar la secuencia? Mira, el señor abre la ventana. Estoy cojo. Se acercó al cuerpo. Hizo algo. Cogió algo. Dejó el bastón. Fue a la mesa. Cortó algo, fue al fuego y lo tiró. ¡Toma ya! So Mr. Turner used a book Lo siento, to no hide pude an la emoción. object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? ¿Y cuál es? ¿Es de grasa? I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Examinar. Well now, what a find! A precious jewel, concealed inside a book. O sea que el hombre simplemente es que robó esto. Cuerpo. Ostras. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenic. Ah, señor, tiene muchas cosas que contarme. A ver. ¿Ahora qué? Señor. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. ¡Ey! El brazalete. No, el brazalete no. Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Ah, no, el bastón, es que estoy tonta. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete,
and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Oye. Ale, que no te maten. Buenas noches. Hombre, es que no puedes estar haciendo tantas cosas a la vez. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then, and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. Venga, No, explique. merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all I Venga, va, swear. esto ya me lo creo. You un made a poco más. mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. I wish this crime had never happened, Mr. Holmes. Ea, no tendría que haberme engañado, caballero. Que soy Holmes. Vale, tengo muchas cosas que hacer. A ver. Por aquí la contradicción. Tengo una llave. Una llave de metal que he hallado en el cadáver. A ver, ahora resolver, interrogar a Leighton, investigar el brazalete antiguo. Vale, entonces ya aquí no tengo que hacer nada. Voy a ir a interrogar al sospechoso. Siguiente misión. Vamos a Scotland Yard. Tiqui, tiqui, ti. I'll do Wiggins. anything to save my brother, Mr. Holmes. Por supuestísimo. Vamos, Watson. Nos espera un día duro de trabajo. Mejor dicho, noche. Trabajo. Vamos, carruaje. Vámonos, átomos. Ahí vamos, a Scotland Yard. ¡Ey! Hombre, está entretenido el juego. Vamos para allá. Sherlock Holmes. ¡Ah! No me he metido en el espacio de Mr. Holmes, inducción. whatever brings you here so late at night? ¿Qué voy a hacer I'm aquí? interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Es el último caso. Who knows, Inspector? Sí, no, es la Look, primera vez. you are free to investigate, of O course, sea, estoy Mr. haciendo el Holmes. directo. Chapman was arrested with a revolver in his possession. De which you hecho, can verás si find in the ganó evidence room. trofeos que ya he The ido suspect himself ganando is in trofeos custody. del juego. Did you find anything else on his person? Como aún me A few faltan, si personal consigo alguno. belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Pero sí. Así que si me quedo como un poco atascada, lo siento, ¿vale? Yo intentaré no quedarme I'm atascada. always wondering what's on your mind, Holmes. Vamos a ver. Voy a ver las pertenencias. De hecho, este es el sexto y último caso. Sherlock. He jugado 5 anteriormente. La verdad es que cada caso ha estado entretenido. Hay alguno que ha sido más largo, otros que me han durado solo un directo. Pero hay otros que han durado 2. Vale. A ver, pistola de Leighton. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Pero yo creo que lo cogió de la escena del crimen. No creo que lo And disparara it él. seems as though the shells were not removed from the cylinder. Sacaron los casquillos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Sí, el tambor. Por si hay alguna marca, huella. El cañón. Es segura.
Faltan 2 balas. 2 out Y of 2 the 6 shells casquillos. have been fired. There were 2 shots. Vale, hubo 2 disparos. Claro, uno para cada víctima. Una manzana. Reloj. These cigarettes Cigarrillos. are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Tabaco. Casquillos. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Sí. ¿Y el reloj? A cheap watch, bought with his own money, no doubt. Pues ya no hay nada más aquí. Vamos al espacio de deducción, un momentito. Disparos distintos. Revólver de Leighton. Distintos. Tengo la sensación... Me equivoco. A ver. Un segundo. ¿Qué me queda? ¿Me estás escuchando? ¡Qué fuerte! Aquí diciendo mis cábalas. Cavilaciones. ¡Qué fuerte, qué fuerte! A ver, a ver. Disparos simultáneos. Turner notó que los 2 disparos sonaron de distinta forma porque de hecho fueron 3. 3. Primero se disparó sola vez, justo después se dispararon 2 armas simultáneamente. Turner pudo detectar que los 2 disparos eran diferentes porque se hicieron desde puntos distintos de Half Moon Street. Tengo esa teoría. Solo hubieron 2 disparos. Se escucharon diferentes, pero tengo la sensación de que fueron solo 2. A lo mejor me equivoco, pero... Las 2 víctimas. Kenneth Butler y Diane Bercotti fueron víctimas de un doble asesinato con persona. Doble asesinato. ¿Y qué más queda? Ah, no se me ha marcado. Revólver. No, nada de valor tampoco. Las declaraciones de los testigos y el arma del crimen apuntan claramente al presunto culpable, Leighton Chap. Pero es que él no es. Nada y nada de valor. Esto ya... No. Necesito encontrar otras pistas. No tiene nada que ver. Bueno, vamos a ver al sospechoso. ¡Ah, que no, que estoy volviendo! Quiero volver. Quería ir al... Ese es el despacho. Porque me sale otra vez. ¿Qué es lo que no he...? Bueno, Oriol. Abre la puerta. Es que me sale el triángulo. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo cadáver. No me han entregado ningún cadáver aquí. Qué fuerte me parece. Necesito investigar los cadáveres. Bueno, vamos a hablar con el chaval. Please escort this suspect for interrogation. Vamos a interrogar al chaval. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Pedazo Leighton. I cicatriz have que come lleva. here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Yeah. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. El Uncharted está muy bien. Good. Tell me your account Lo of tengo what happened. pendiente I left my work para pasarme. and I hurried up to see the fireworks ¿De in tantos Whitechapel. juegos? I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, Y 2 hombres. I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I thought about turning back to the police, but ¿Has tomado la decisión as I was de thinking a of una that, I saw a tercera? third person. ¿Qué está? He was leaning over the body that Ah, was vio al furthest from me. hombre. The second I saw No, no lo he him, empezado. he raised his head. Lo tengo pendiente stared para at me. jugarlo. In a Entonces, flash, I cuando saw lo vi, his gun, levantó la cabeza y se me quedó but he mirando. made a dash for it instead, and he pistolas escaped through lanzó un Whitechapel salto Street. sobre-
Tuvo tiempo. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, Sí, seguían I approached the vivos. bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. Se estaba He was muriendo, fue dying. horrible. El segundo estaba It was horrible. Tenía un agujero. The second one was already dead. He had a hole in his El head. chaval. He was holding a gun in his hand, though. I took it. And then I followed the third man. Ah, espera, espera. Él tenía la pistola en la mano. Entonces sí que fueron 3 disparos. No, solo fueron 2 casquillos. Simplemente le siguió. Fueron 2. Lo que pasa es que el que está con el tiro en la cabeza le mató el otro cadáver. Y la tercera persona fue el que mató a ese. Qué fuerte, ¿no? Bueno, Interesting. a ver. Pray, continue. Esa es mi I turned the deducción corner. por el momento. And I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. Una pistola de fogueo. As I arrived in Lo que Whitechapel, llevaba. I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. El tercero. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Ay, Well, Moriarty. I wasn't able to see his face at all. It was too dark. And he was And what Oh, yeah. about that? nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in... I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Vale, la cicatriz. Cicatriz. Chaval. A ver. Lleva un paliza reciente. Oye, claro, el chaval dijo, oye, que no he sido. Qué fuerte la policía. Parece, qué fuerte. Es que aquí enseguida... No existe la duda. Está todo borracho. Tiene la misma... Tiene el mismo tatuaje. Metió un crimen. Está todo borracho por el chaval. ¿Por qué le siguió? Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable Estuvo en killer? la cárcel. I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. Revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Misionero. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? Tiene el mismo tatuaje. However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? A ver, We were que convicted for a chicha. robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know?
You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. O sea, So you lost sí, him? no. Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Interesante, todo. Interesantísimo. Uf, ahora... A ver. No, viejo. Se pensaba que tenía algo que ver. La persona que en Leighton Chapman describe en sus declaraciones fruto de su propia imaginación. Creo que justificarse. Creo. Turner notó que los dos disparos son de distintas formas, que de hecho fueron 3. Fueron solo 2 disparos. Solo 3. Asesinato. ¿Quién? Pruebas sólidas. Ah, qué bien, matando ahí. Ay, lo siento, Oriol, no puedo leer, no me da tiempo a leer los mensajes que mandas. Estoy intentando concentrarme y como los mandas tan largos me es imposible leerlos. Disculpa, luego los veré. Lord, a ver que me centre. Esto no. Llevaba... Es que eso... Lo había robado el brazalete. El móvil de Leighton Chapman para cometer el violento crimen de Half Moon pudo ser personal. Pero es que yo no creo que... Puede ser. Es que no creo. Puede ser ya. A pesar de haber cometido asesinato, Leighton es joven y estúpido. Además de un hombre impresionable, su hermano pequeño Wiggins se quedaría completamente solo. Ah, vale. Puede que Leighton Chapman sea joven, pero ya es un asesino. Puede que Leighton Chapman sea joven. A ver, ya es un asesino despiadado que mató a un conocido suyo de la cárcel por un rencor rumiado desde hace tiempo. Se merece la cadena perpetua. Leighton es joven y estúpido. La sentencia puede que le... Venga, voy a hacer una cosa. Resolverlo. Tengo una elección moral. Leighton Chapman, you did commit a double murder in Half Moon Street. It was due to a long-held grudge against one of your victims, Brian Vercotti. However, your brother Wiggins came to me. He needs you as much as you need him. I have faith that you will not err again, so I have decided that you shall avoid a harsher fate. But no! It didn't happen like that! We have solid evidence, Chapman. You cannot deny it. A crime is a crime, but Mr. Holmes has convinced us to ease your sentence. Don't make us regret it. Mr. Holmes! But you promised to save him! Voy a aceptar la decisión. Es que si lo condeno, yo creo que es peor. Si lo puedo absolver. ¿Ya está? Puede ser. Sí, ¿no? Pero qué fuerte, qué caso más corto. He terminado. ¡Ah! Que lo he terminado ya. No puede ser.
¿Viste? Qué fuerte. Anda. Mira, este es cada uno de los casos. Este es el de esta mujer. Resulta que murió su marido. Bueno, murió, entre comillas. Pasa que era un señor bastante violento. Y le pegaba palizas a la pobre muchacha. Descubrí quién fue el asesino. Pero también la absolví. Porque lo hizo para protegerla. Pero creo que tendré que volver a jugarlo para tener... para condenar ya a todo el mundo, supongo. Pero es que mis elecciones morales... no sé. Si veo que es injusto... Aunque... que es justo y que es injusto, ¿no? Bueno, a todo esto quería de verdad agradeceros el que hayáis estado en el directo, aquí acompañándome. Se hace más divertido y más ameno. Y si me recomendáis algún juego que queráis ver en directo, porque tengo muchos ahora para jugar, como por ejemplo el Alone in the Dark, el último. O algún otro juego. Soy toda oídos. ¡Ey! Sonido me lo pasé. ¡Qué fuerte! Ya está. Historia de fantasmas. El icono del espacio. Me lo pasé aquí en primerísimo directo. Qué fuerte. Y al final había una mujer. El Resident 4... A ver, el Resident Evil 4, el remake, jugué el anterior, ¿vale? De hecho, también lo streameé en su día. El nuevo lo tengo también para streamear. O sea que, a ver. ¿Cuaderno? Ah, vale. Aquí está todo lo que... todos los casos. Y... habrá... ¡Anda! Me ha faltado alguien. Desconocido. ¡Ah! ¡Tachán! O sea, lo tengo que volver a jugar para descubrir. Qué fuerte me parece. Bueno, pues como os he dicho, si os apetece dejarme algún comentario para... Sí, mi próxima elección sea la buena. Pero bueno, lo que iba a deciros, que si me queréis dejar algún comentario con algún juego que queráis ver, streame, soy toda oídos o todo ojos para poder ver el comentario. Y nada, también desearos los buenos días, tardes, noches. Y de verdad, gracias por haberme seguido en este directo. Mucho, os mando un saludo. ¡Ey! Bueno, y antes de irme, ¿habéis visto qué elegante por detrás y por delante? Ahora sí. Adiós.